Sully estaba con gripe y me dijo que se siente con un dolor en todo el cuerpo de como si le hubieran dado una paliza. Y yo la pregunté, digo, ¿alguna vez te han dado una paliza para poder hacer la comparación, para que lo asegures de esa forma? Y ella me dijo que no. Y quiera Dios que nunca le dé a alguien una paliza. Eh, esta tarde diría yo que estoy como si me hubieran dado una paliza, pero tampoco a mí me lo han dado, así que no sé realmente cómo se siente cuando uno te da una paliza o cuando unos te dan una paliza. Pero bueno, digo esto porque, gracias hermano por el agua, digo esto porque no me encuentro muy bien físicamente y para que tengáis paciencia y misericordia conmigo. Dicho eso, os invito por favor que busquéis en vuestras Biblias, en Efesios capítulo 4, leeremos el versículo 11 y posteriormente solo el pasaje de Timoteo. El de Tito no lo vamos a abordar esta noche, así que no daremos lectura a ese pasaje. Leeremos solamente Efesios 4:11 y 1 Timoteo 3, de 1 al 7. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora pasamos a 1 Timoteo 3. Versículos de 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estamos con la parte decimotercera de esta serie sobre los dones espirituales dentro de la serie de estudios bíblicos sobre la epístola a los Efesios. Hasta ahora hemos visto los requisitos, o mejor dicho, el requisito del pastor, o del obispo, o del anciano, que nos dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Y vimos varias áreas en cual el obispo ha de ser irreprensible. Marido de una sola mujer, es decir, que sea varón, que sea monógamo y que sea fiel a su esposa. 2, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es decir, que tenga hijos obedientes y respetuosos y en cierto modo reverentes. 3, que sea sobrio, prudente, decoroso, que significa que no sea un payaso chistoso, sino medido, decoroso en la vestimenta y en el porte. Que sea hospedador, es decir, hospitalario con los necesitados, aun arriesgando su integridad y hasta su propia vida. 5, que no sea dado al vino, y eso no necesariamente significa que debe ser abstemio, pero sí con dominio propio y sabiduría. 6, que no sea pendenciero, sino amable y apacible, es decir, no alguien de mecha corta, explosivo, sino sobrio, prudente, alguien de mecha larga, alguien que tenga dominio propio. 7, no codiciosos de ganancias deshonestas, no avaro.
Sí que sea diligente y esforzado, pero no con el afán de enriquecerse. 8, que es lo que vimos la semana anterior, no un neófito, es decir, no un recién plantado, no un recién convertido, y no soberbio. Esta tarde abordaremos el último requisito que aparece en el texto de la epístola de Pablo a Timoteo, el requisito número 10. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y de ahí salto al versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los requisitos para un pastor que hemos observado hasta ahora tienen que ver con el carácter moral y el testimonio que la comunidad de cristianos otorga al candidato al obispado o al obispo en función. Pero el que observaremos a continuación es diferente y a primera vista, quizá, cuesta un poco entender su razón de ser. Es interesante que entre los requisitos de los obispos encontraremos este. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es un poco sorprendente esto. Sabemos que el mundo aborrece a Cristo y a su pueblo. Sabemos que los de afuera son los enemigos de Dios. ¿Cómo entonces podría un obispo tener un buen testimonio de parte de los de afuera, si ellos son nuestros enemigos, por ser enemigos de Dios? ¿Cómo podría un obispo tener un buen testimonio de parte del mundo? Intentaré explicarlo. Es conocido el hecho de que el mundo, aunque muerto en sus delitos y pecados, no es del todo alejado de Dios en el sentido de que es beneficiario de su gracia común. El sol cae sobre buenos y malos y la lluvia también. Los incrédulos y los creyentes gozan de salud, familia, prosperidad, felicidad, etc. Asimismo, el mundo es beneficiario de la comunicabilidad de aquellos atributos que el Señor comunica, transmite a todo ser humano, en general, más a su pueblo en particular. Porque no solo los creyentes tienen conceptos de bondad, justicia, paciencia, sabiduría y amor, sino también los incrédulos, aunque de una forma más distorsionada y menos imperfecta todavía que los creyentes. ¿No eso he dicho? Aunque de una forma más distorsionada y menos... Sí, y menos perfecta todavía que los creyentes. Tienes razón. Gracias. Gracias por la corrección. Mira, alguien que está muy atento a los detalles. Gracias, en serio. También por la misma razón de la gracia común y los atributos de Dios comunicables en el ser humano, son conocidas actitudes de respeto hacia los adversarios dignos en las competiciones deportivas o de cualquier categoría, y hasta en las mismas guerras. Satanás y sus ángeles caídos odian con cada fibra de su ser a Dios. Sin embargo, se postran ante Él con temor y reverencia, reconociendo su dignidad, su majestad, su gloria y su poder. Todo el sistema del mundo, todos los de afuera, aunque son enemigos de Dios y su iglesia, cuando observan la virtud cristiana sin hipocresía, se postran ante ella, por reconocerla digna de admiración y procedente del Dios verdadero. Es por eso que es necesario que el obispo en especial y el creyente en general tenga un buen testimonio de los de afuera. Aunque el mundo nos odia por ser de Cristo, por resplandecer su luz en medio de las tinieblas, aunque el mundo nos aborrece porque denunciamos que sus obras son malas, al mismo tiempo, por la gracia común y los atributos de Dios comunicables, el mundo testifica favorablemente de los hijos de Dios que viven en obediencia al Señor. El mundo testifica favorablemente de los hijos de Dios que viven en santidad.
Os voy a dar una ilustración de mi querida Cuenca. Hace poco más de 20 años estaba en Cuenca, tenía como compañero a un paisano en una muy pequeña empresa familiar que se dedicaba prácticamente a toda actividad que estaba a su alcance. Ese compañero, un paisano, pertenecía a una secta muy expandida en España, no le voy a dar el nombre, por lo menos no ahora. Una secta muy expandida en España y por todo el mundo. Un día, en el trabajo, ese compañero, queriendo desprestigiarme a mí y a la Iglesia Cristiana Evangélica de Cuenca delante de los jefes y los demás compañeros, dijo algo negativo del pastor de la Iglesia de Cuenca de aquel entonces, que era Luis Cano. Y quedé totalmente sorprendido cuando uno de los jefes, no recuerdo si fue el hombre o la mujer, porque trabajaban juntos, le dijo a ese hombre: de ese señor que es el pastor de la iglesia evangélica, no hables mal delante de mí. Yo lo conozco, somos vecinos en el barrio y es la persona más amable y respetuosa que conozco. En cambio, a los de tu secta, bueno, no lo dijo secta, eso lo puse yo, que también los conozco porque tenemos en la familia, mejor no hablar. A mí solo me quedó dar gracias a Dios por mi pastor de aquel entonces, a quien vosotros pues también conocéis, el hermano Luis Cano, el actual pastor de la iglesia en Ciudad Real, por tener ese buen testimonio de parte de los de afuera. Esos jefes míos eran incrédulos, se declaraban ateos. Y aún así le cayó la boca a uno y dio buen testimonio de él. Los de afuera tenían buen testimonio para el pastor. Hermanos, un cristiano en general y un pastor en especial es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. Por un lado, un cristiano en general es odiado por el mundo porque el cristiano denuncia sus malas obras. En el trabajo, porque es honesto, puntual, fiel, serio, profesional, respetuoso y firme. Si no eres así en tu trabajo, arrepiéntete. En la escuela, porque estudia, no se entromete en lo que no conviene, respeta a sus profesores y compañeros, defiende a los débiles, etc. Lo mismo, si no eres así en tu escuela, arrepiéntete. Por todo esto, el mundo aborrece al cristiano, porque saben que el cristiano hace todo esto por amar a su Señor. Pero por otro lado, aunque lo odian por todo esto que él hace por amor a Cristo, al mismo tiempo lo respetan y lo aprecian por su integridad y gentileza. Sin embargo, no respetarán a uno que se identifica como hermano, pero vive como ellos. A este lo despreciarán. El obispo, el pastor y maestro, el anciano, es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. Y no solamente el obispo, no solamente el pastor y maestro, no solamente el anciano, sino todo cristiano es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué no es suficiente con el testimonio de los de adentro? El testimonio del pueblo de Dios, el testimonio de la iglesia. ¿Por qué es necesario que un obispo tenga un buen testimonio de los de afuera? En algunos de los requisitos que tienen que ver con el carácter moral y el testimonio interno, el de la iglesia, el apóstol ha dado algunas razones. Por ejemplo, en el área familiar, el apóstol Pablo argumentó que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Hay una explicación lógica por qué el obispo debe saber gobernar su propia casa. Con respecto a su tiempo y madurez desde su conversión, el apóstol nos dijo que si alguien quiere ser obispo, buena obra desea, pero no puede ser un neófito. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
Este es el tercer requisito argumentado en el escrito a Timoteo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y saltamos al versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ya hemos visto en la argumentación de cómo puede un cristiano tener un buen testimonio de los de afuera, y que es posible y es real. Un cristiano llega a tener un buen testimonio de los de afuera guardando los requisitos que hemos analizado hasta ahora y los que nos quedan por analizar. Ahora solo terminamos la lista de Timoteo. Pero tranquilos que en Tito muchos se repiten y no vamos a volver a repetirlos nosotros también. Nosotros no vivimos en los tiempos de los apóstoles y no somos apóstoles para que confirmemos la nueva revelación con señales y milagros, como pretenden hacer los falsos maestros y los falsos profetas y apóstoles. De hecho, esos mismos milagros y señales que pretenden que hacen, en lugar de confirmar el testimonio y el mensaje, como afirman ellos, les trae descrédito y desprecio porque las señales son falsas señales y falsos milagros. Un cristiano guarda un buen testimonio con los de afuera de la misma manera que lo guarda con los de adentro. ¿Cómo? Viviendo una vida de fe y arrepentimiento, tomando la enseñanza y los mandamientos de Dios en serio, viviendo en humildad y temor de Dios, tomándose la vida de creyente en serio, negándose a sí mismo y cada día tomando su cruz y siguiendo a su maestro. Un cristiano serio y un pastor serio tienen el respeto de los de afuera, aunque estos lo aborrecen por ser cristiano. De hecho, lo aborrecen y lo respetan al mismo tiempo. En la segunda parte del versículo 7, el apóstol nos da la razón de la necesidad de este requisito en la vida de un aspirante al pastorado o un pastor en el cargo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es triste y humillante ver a creyentes intentando testificar a compañeros de trabajo o escuela, a vecinos o familiares incrédulos, y estos no darles ningún crédito, y estos no tomarles en serio, porque su testimonio ha sido dañado por una vida doble, una vida de coqueteo con el mundo y con el pecado. ¿Os acordáis la reacción de los yernos de Lot cuando éste les avisó que vendría el juicio de Dios sobre Sodoma? ¿Cómo reaccionaron los yernos de Lot? Bueno, os lo facilito. Lot había recibido el mensaje de los ángeles cuando vinieron a Sodoma que iba a caer el juicio de Dios sobre la ciudad y que todos morirían. Y él fue animado por los ángeles para advertir a sus yernos a los que iban a tomar de esposas a sus hijas. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La traducción de la Biblia de las Américas me parece más clara todavía, y por eso la he puesto también en pantalla. Dice: y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les parecía que bromeaba. Les parecía que estaba de cachondeo en español. A los yernos de Lot el mensaje del juicio de Dios en su boca, en la boca en la boca de Lot, les parecía una broma, parecía un chiste. Porque Lot había perdido el buen testimonio delante de los de afuera, porque después de que se separó de su tío Abraham, Lot se fue acercando y amoldando cada vez más al estilo de los habitantes de Sodoma,
de quienes la Biblia dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Poco a poco, Lot perdió el buen testimonio y tuvo aproximadamente 7 acciones principales en esa pérdida de testimonio. Primero, se separó de la congregación de los creyentes de Abraham y los demás. Segundo, escogió el materialismo. 3. Se acercó a los pecadores poniendo sus tiendas cerca de Sodoma, a pesar de la condición moral de estos. 4. Ignoró la advertencia de cuando fue tomado preso de guerra en la guerra contra Kedorlaomer y sus aliados. 5. Abandonó el habitar en tiendas a las afueras de Sodoma y se instaló dentro de la misma ciudad. 6. Llegó a ser uno de los hombres respetados, entre comillas, en Sodoma. Por cuanto a la caída de la tarde, Lot se encontraba sentado a la puerta de la ciudad, lugar exclusivo para los habitantes prominentes de la misma. 7. Finalmente, a pesar de su fracaso, fue salvo por la gracia soberana de Dios. Salvo, pero como por fuego. Y después de que fue salvo de esa ciudad, de Sodoma, su vida no mejoró. Lot perdió el buen testimonio de los de afuera porque poco a poco, cada vez más, era como ellos. Las palabras de Dios en su boca parecían una broma. Yo, hasta hoy día, siento cierta vergüenza y pena con ciertas personas que me conocieron en los tiempos que estaba alejado de Dios y de la iglesia, y me cuesta bastante testificarles del Señor. Pero tomo ánimo en el Señor y le pido a Él las fuerzas y las palabras para poder mostrar su gracia para conmigo, gracia que puede obrar también en ellos. Cobro ánimo recordando a Pedro, quien, después de negar con juramento que no conoció a Jesús, en la noche anterior a la crucifixión del Señor, 50 días más tarde, testificaba con poder en su nombre, después de Pentecostés. La gracia del Señor restauró su testimonio afectado y le pido al Señor que lo mismo haga conmigo. El testimonio puede ser dañado y restaurado por la gracia del Señor, pero hay circunstancias y hay pecados por los cuales el daño que se hizo al testimonio es irremediable, como en el caso de Lot, quien tuvo un periodo entre 15 y 25 años desde que se separó de la comunidad con el fiel Abraham hasta que Sodoma fue destruida por el juicio de Dios. De 15 a 25 años es un periodo largo. Y vemos en su vida posterior que nunca se recuperó de aquel fracaso. Hay circunstancias en las cuales el daño que se hizo al testimonio es irremediable, como en los casos cuando se incumplen los requisitos mencionados anteriormente y los que mencionaremos en los estudios siguientes, según la lista que Pablo dejó escrita también en su epístola a Tito. El testimonio puede ser dañado y puede ser dañado irremediablemente. Pero tenemos también ejemplos positivos en la Biblia. No lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Noé. Noé tuvo un mensaje muy parecido al de Lot, un mensaje de juicio, pero sus hijos y sus nueras no creyeron que bromeaba, sino que creyeron sus palabras, a pesar de que el mensaje era totalmente difícil de creer. Era mucho más difícil creer lo que Noé profetizaba, lo que Noé predicaba, en comparación con lo que Lot advertía. Aún así, los hijos y las nueras de Noé lo creyeron, pero los yernos de Lot pensaban que estaba bromeando. ¿Por qué la familia de Noé le creyó, humanamente hablando?
porque leemos con respecto a su testimonio en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y aquí la palabra perfecto no quiere decir que Noé había alcanzado un nivel espiritual de obediencia tan alto que ya no pecaba. No, esto es imposible y lo vemos en el testimonio que nos da toda la Sagrada Escritura. Con perfecto se refiere a que era un varón íntegro. Hermanos, el buen testimonio en la vida de un pastor, el buen testimonio en la vida de un aspirante al pastorado y asimismo en la vida de cada creyente es muy importante. El creyente en general y un pastor en especial ha de cuidar su buen testimonio con mucho celo. Si pierde el buen testimonio de los de afuera, fácilmente le surgirá que caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta es la advertencia bíblica. Ah, no, a mí no me va a pasar esto. No, yo voy a tener cuidado. No te lo crees. Juan Calvino escribe lo siguiente en su comentario a este pasaje. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, lo cual explico de esta forma. No sea que estando expuesto al reproche, comience a endurecerse y se entregue más libremente a toda iniquidad, lo cual equivale a ponerse a sí mismo en las trampas del demonio. Pues ¿qué esperanza le queda a aquel que peca sin sentir ninguna vergüenza? También el comentarista William Hendrickson tiene una opinión muy similar al interpretar este pasaje y también de nuevo pues tengo la cita en pantalla. Lo que quiere decir es que con el fin de ser un efectivo obispo, el hermano debe ser conocido aún por la gente del mundo con quienes está o ha estado en contacto, como un hombre de carácter, un hombre contra el cual no es posible levantar ningún cargo justo de infamia moral. Una persona que no tiene este testimonio favorable y que a pesar de ellos es elegido obispo en la iglesia, podría fácilmente caer en descrédito. Además, tal persona puede fácilmente ponerse muy osada pensando, si con esta conducta puede subsistir y todavía ser elegido anciano, puedo hacer todo lo que quiera. De este modo, caerá en lazo del diablo, esto es, en la trampa del diablo, por lo tanto, en su poder. En conclusión, hermanos, y al mismo tiempo como una meditación y exhortación a examinarnos, quiero recalcar la necesidad de tener un buen testimonio tanto con los de afuera como con los de adentro de la iglesia. El tener un buen testimonio no es algo místico o misterioso, sino bastante práctico. ¿Cómo se hace? Se toma cada uno de los requisitos que hemos estudiado y delante del Señor nos examinamos con cada uno en parte, mirando cuánta importancia le estamos dando. Volvamos a verlos. Que sea marido de una sola mujer. Yo lo sé que para los hombres hoy día en la iglesia dice, bueno, esto es súper fácil. Claro, ninguno tenemos más de una mujer y por lo menos sospecho que en la gran mayoría de los hermanos en la iglesia somos fieles a nuestras esposas. Pero en algunos casos de hermanos se les ve muy fácil coqueteando, bromeando demasiado o estando demasiado cerca de otras hermanas. Una distancia que no es prudente. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Recuerdo haber escuchado a un pastor recién
no me acuerdo ahora qué pastor fue, creo que lo más probable fue Josías Grauman, pero no lo puedo asegurar. Él decía que conocía el caso de un pastor que tenía 5 hijos, y los 5, sin excepción, nada más alcanzar la madurez y pudiendo independizarse, se fueron de la casa y de la iglesia y no pisaron jamás ni casa paterna ni iglesia. Y curiosamente, el pastor seguía ejerciendo, diciendo, si yo no he hecho nada. Ellos ya son adultos, hacen lo que quieran. Oye, es un poco curioso que de los 5 ninguno se ha quedado. No, pero a mí no me podéis decir nada. ¿Me habéis encontrado a mí con algo? Que sea sobrio, prudente, decoroso. Tan a menudo se ven en los púlpitos predicadores que en lugar de predicar la palabra, se dedican a entretener a los fieles, a los que están sentados. Que sea hospedador. Y así cada uno de los requisitos a continuación. Que el Señor nos ayude a cada uno en parte a hacernos un autoexamen profundo y serio, analizando cada uno de estos requisitos. Primeramente en nuestras propias vidas y luego podemos y debemos, una vez que nos hemos examinado y santificado a nosotros mismos, luego podemos y debemos ayudar a nuestros hermanos que se santifiquen también. Que así nos ayude el Señor. Amén.